Buenas tardes a todos, bienvenidos al simposio El rol del oxígeno hiperbárico en el tratamiento médico integrativo. Primero, quiero agradecer particularmente a la Imera por la oportunidad de hacer este evento en conjunto con Biobárica, como siempre promoviendo digamos, los avances de la medicina hiperbárica y a través de profesionales que comparten su evidencia y su experiencia con nosotros. Agradecerle, por supuesto, a ustedes por la acogida a la invitación al evento, como siempre, a los que siempre están, digamos, dispuestos a colaborar y participar en la promoción de la terapia hiperbárica en el rubro de la salud. Y a nuestros invitados de hoy, por supuesto, tres profesionales, colegas que han brindado, digamos, su experiencia y su evidencia. Ya lo vamos a ver un poco más adelante cada uno. Voy a hablar un poco de ellos antes de que comiencen con la presentación. Un par de cosas importantes que quiero destacar antes de comenzar. Lo primero que quiero decirles es, uno, el certificado hay un certificado, por supuesto, que va a entregar la Imera posterior a la culminación del evento, del simposio. Terminando el simposio, habrá un form, una planilla, un link que se va a compartir a través del chat para el llenado final de los datos de los participantes que estuvieron en el evento para que puedan recibir el certificado vía mail, vía correo electrónico. Eso por un lado. Y por otra parte, quiero contarles de un beneficio, un regalo que queremos hacerles, digamos, en esta oportunidad. Como bien saben, la Imera desarrolló diferentes cursos de medicina hiperbárico, tanto introductorio como avanzado. Por supuesto que los avanzados tienen un costo. Nosotros vamos, o en realidad la Imera a través de Biobárica va a ofrecer un código de descuento del 50% que también se va a estar colocando en el chat de Zoom, de este Zoom. Bien, damos inicio entonces. Quiero darle la bienvenida en principio a la doctora Mariana Canelotto, muchos ya la conocen. Mariana es médica clínica, médica integrativa, especialista en medicina hiperbárica, además de ser la directora médica de Biobárica y además presidenta de la Asociación Internacional de Medicina Hiperbárica e Investigación. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar. Un placer seguir comunicados y seguir formándonos en todos los avances de la medicina hiperbárica y ir comprendiendo mejor cómo funciona y todas las posibilidades terapéuticas que nos brinda esta terapia. En esta oportunidad voy a hablarles del estrés oxidativo, la función mitocondrial y cómo se relaciona esto con la terapia de oxigenación hiperbárica, fundamental para entender el funcionamiento de la terapia y sus aplicaciones clínicas. Voy a comenzar dando un breve repaso de qué es la terapia hiperbárica. Como todos sabemos, es una terapia no invasiva que ocurre bajo dos fundamentos importantes. Uno, el aumento de la cantidad de oxígeno que respira el paciente, un oxígeno cercano al 100%, y el otro es la presión atmosférica a la cual respira ese oxígeno por arriba de una atmósfera, y esto ocurre adentro de una cámara hiperbárica, que es un dispositivo médico donde el paciente ingresa completamente cerrado para realizar este tratamiento. Estos dos factores, el aumento de la concentración del oxígeno por la respiración y el aumento de la presión atmosférica, permiten que el oxígeno difunda en mayor concentración al plasma sanguíneo una vez que se satura la hemoglobina, aumentando su difusión plasmática independientemente del transporte de la hemoglobina. Y esto me va a permitir llegar a todos los tejidos poco perfundidos o poco irrigados y generar un montón de efectos químicos, físicos y fisiológicos que vamos a ir viendo. Hay varias leyes físicas que explican este fenómeno y por qué ocurre. Hay una ley que está más relacionada con el efecto volumétrico, que en realidad es la ley que se aplica más para tratar las burbujas de nitrógeno en los pacientes que tienen un embolismo, en la enfermedad descompresiva del buzo también. Esta ley, que es la ley de Boyle-Marot, explica cómo cuando uno somete un gas a una presión disminuye su volumen. Entonces, en ese caso me permite someter al paciente a altas presiones de terapia hiperbárica, voy a reducir el volumen de esa burbuja de nitrógeno que se forma en este caso y me va a permitir evitar o tratar la enfermedad descompresiva. Y los otros efectos, que son los que más nos interesan para el resto de los efectos de las patologías en general, está relacionado con el efecto solumétrico, donde hay dos leyes importantes que lo explican. La ley de Dalton,
y la ley de Henry. La ley de Dalton explica cómo a una temperatura constante, una mezcla de gases, la presión parcial de cada uno de los gases es igual a la presión total de la mezcla de esos gases. Entonces, si yo hago una cuenta y puedo calcular que acá respiro oxígeno a una atmósfera al 21%, eso me va a dar una presión parcial de 160 milímetros de mercurio. Si yo presurizaría esta habitación respirando oxígeno al 21%, ya esa presión aumenta a 200 y pico, y si encima yo administro oxígeno puro a mayor presión atmosférica por arriba de 1.4 atmósferas, ya voy a tener cerca de 1000. Entonces esas diferencias de presiones son las que van a permitir lograr el aumento de ese oxígeno a todos los tejidos a la difusión plasmática. Y la ley de Henry explica que todo gas sometido a presión se diluye en los líquidos. Entonces explica cómo hay un aumento de la dilución de ese oxígeno en el plasma, y de esa manera puede llegar a la mitocondria y a todas las funciones celulares. También tenemos la ley de Fick, que es una ley que explica la velocidad de difusión de un gas a través de una membrana, y esa difusión es un fenómeno físico. Entonces toda sustancia que está disuelta es capaz de atravesar membrana que separa dos diluciones diferentes. Entonces nos permite entender cómo también hay mayor difusión y penetración de ese oxígeno a todas las células y todos los tejidos. Este aumento de aporte de oxígeno que genera la terapia hiperbárica, esta mayor dilución plasmática del oxígeno, va a permitir que ese oxígeno ingrese a las mitocondrias. Y como nosotros sabemos, todas las células de nuestro cuerpo precisan del oxígeno para poder vivir. Su disminución provoca hipoxia, la falta total de la misma provoca anoxia, pudiendo provocar la muerte del organismo. El contenido necesario mínimo para mantener las funciones vitales intracelulares entre 5 y 8 milímetros de mercurio, pudiendo incluso mantenerse funciones vitales cercanas a 1 a 3 milímetros de mercurio, pero sin embargo en ese proceso la célula entraría en un proceso de hipoxia, lo cual se reactivaría todo el proceso del metabolismo anaerobio, que terminaría por formar ácido láctico. Entonces, para poder reactivar la respiración aeróbica y el metabolismo, para que las células puedan aumentar la producción de ATP, las células deben acceder a un oxígeno molecular nuevamente. Y acá es donde el oxígeno hiperbárico aumenta la difusión, la perfusión del oxígeno a los tejidos, para que estas células que están hipóxicas puedan acceder al oxígeno necesario y generar lo que se llama reactivación mitocondrial, que vamos a ver de qué manera ocurre. Entonces, adentro de la cámara hiperbárica el paciente respira oxígeno cercano al 100% en un ambiente por arriba de 1.4 atmósferas. Esto genera una fuerte hiperoxia, una gran llegada de ese oxígeno disuelto al plasma, como les expliqué, genera especies reactivas del oxígeno, que ahora vamos a ver cuáles son sus funciones y la importancia de esto. Me permite llegar con el oxígeno a todos los tejidos poco irrigados y genera unos beneficios fisiológicos muy importantes. Entre los efectos fisiológicos que hoy voy a mencionar rápidamente tenemos una vasoconstricción no hipoxemiante. Es una vasoconstricción que me permite reducir el edema y la inflamación y llevar de donde hay más a donde hay menos ese oxígeno, y es no hipoxemiante porque hay gran aporte de oxígeno a través de la terapia hiperbárica. Angiogénesis y vasculogénesis, proliferación del estímulo de las células madres, mejora la síntesis de colágeno, la hidroxilación de prolina y lisina y genera un colágeno estable, la osteogénesis, la regulación de la inmunidad celular y la función de todo lo que está relacionado con las interleuquinas inflamatorias y proinflamatorias. Tiene una acción bactericida per se. Este aumento de las especies reactivas del oxígeno me da un mayor aporte en esa función. Tiene una función de reparación neuronal y de neuroprotección, regula el estrés oxidativo y la respuesta inflamatoria, y tiene un efecto en la regeneración axonal periférica. Bien, como todos sabemos, entonces el oxígeno es el elemento esencial para el abastecimiento energético de la célula, tanto durante la fosforilación oxidativa como la beta oxidación de los ácidos grasos, como ocurre en el ciclo de Krebs. Es indispensable para producir ese ATP y hacer
que la célula tenga ese aporte de oxígeno tan necesario. Como sabemos, nosotros obtenemos el oxígeno del aire ambiente, donde difunde por esa diferencia de presión alveolar hacia el plasma y a través de los capilares pulmonares, donde un 98% de ese oxígeno, un 97 y 99, va unido a la hemoglobina y un 1, un 3% restante está disuelto en el plasma. Estos dos forman el contenido arterial de oxígeno. Y nosotros vamos a ver cómo a través de la terapia hiperbárica, al aumentar esa cantidad de oxígeno disuelto en plasma, aumentamos mucha más la disponibilidad del oxígeno para las células y los tejidos. Bueno, sabemos que el aceptor final de toda esta función de la oxigenación va a terminar siendo la mitocondria de todos nuestros organismos. El 80% del oxígeno en condiciones normales es utilizado por la mitocondria y en ella la presión parcial puede ser casi cero. Tiene muy poca presión parcial de oxígeno, pero es algo imperceptible pero imprescindible. O sea, es muy importante que no se interrumpa ese aporte de oxígeno en los tejidos a la mitocondria, porque si no entramos en algo que se llama disfunción mitocondrial. Y ahí es donde vamos a ver cómo surgen un montón de patologías. Bien, un breve repaso de qué hablamos para recordar un poco qué es la mitocondria. Nosotros sabemos que las mitocondrias son organelas que se encuentran en todas las células, a excepción de los hematíes, y en todas las zonas del citoplasma celular. Aunque pueden variar en diferentes cantidades de números y formas, depende qué tejido estemos hablando, que son los que utilizan más o menos energía, en todas las células hay. Las mitocondrias además tienen la capacidad de reproducirse por sí mismas, disponen de un ADN propio, lo cual significa que una mitocondria puede formar otra mitocondria y así sucesivamente según las necesidades de producción de mayor ATP que tenga la célula. Su estructura básica está formada por dos membranas, una externa y otra interna, de una bicapa lipídica proteica, y tiene múltiples plegamientos dentro de esas membranas internas, en donde hay compartimientos donde están todas las funciones enzimáticas. Entonces, donde ahí tenemos la función necesaria de la producción de todas las enzimas. Todas estas enzimas van a ser necesarias para producir energía desde los nutrientes, desde las proteínas, desde los lípidos, desde el ARN, del ADN, los ribosomas, ¿no? Todo esto ocurre en esa zona de la membrana interna de la mitocondria. En estos casos, estas enzimas lo que van a permitir es provocar la oxidación de esos nutrientes, formando dióxido de agua y al mismo tiempo van a liberar de energía en forma de ATP. Bueno, entonces entendemos que el oxígeno fundamental para la mitocondria, nosotros en la respiración celular obtenemos 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que consumimos, y durante este proceso hay un consumo de 2 ATP en el transporte activo de la célula en el citoplasma, en la matriz mitocondrial, como les explicaba recién, por lo cual el balance final que vamos a obtener son 36 moléculas de ATP. Sé que todo esto es química y que todos lo vamos recordando, pero es importante entender cómo con baja energía y baja llegada de oxígeno a la mitocondria pueden provocarse la mayoría de las enfermedades. Yo tengo el concepto de que la mayoría de las enfermedades comienzan en un proceso de la disfunción mitocondrial. Es lo primero que empieza a pasar antes de enfermarnos o que aparezca algún síntoma o una patología y no lo vemos realmente porque es algo imperceptible en principio hasta que empieza a generarse todos esos procesos de desacople mitocondrial y toda esa disfunción. Bueno, durante la fosforilación oxidativa que ocurre adentro de la mitocondria, hay un flujo continuo de electrones, como sabemos, a través del complejo enzimático que va pasando en la cadena respiratoria, que va desde el complejo 1 a los 5, que todos recordamos, y lo que pasa ahí en la membrana mitocondrial interna, el oxígeno es el último aceptor de estos electrones, dando como resultado la producción de agua y la obtención de energía en forma de ATP. Entonces es importante recordar cómo todos estos procesos ocurren y que una interrupción energética empieza a bloquear esta respiración, o un proceso de intoxicación, o
o una lesión empieza a bloquear esta producción y ahí es donde empezamos a tener todas las alteraciones mediante la pérdida de todas estas reacciones bioquímicas y este proceso de ATP. Pero bueno, sabemos que las mitocondrias no se dedican exclusivamente a la producción de energía. También tienen funciones muy importantes en lo que tiene que ver con la regulación del balance redox, la biosíntesis de compuestos orgánicos muy importante para nosotros, la señalización mediante esta producción de las especies reactivas del oxígeno, que la mayoría ocurre intramitocondrial, intervienen en el crecimiento y en la muerte celular, participan en la homeostasis iónica y están relacionadas con la inflamación. Todo este complejo donde interviene la mitocondria y toda la plataforma molecular donde ellas actúan, nosotros lo conocemos como inflamosoma. Bien. Si bien hay varios sitios del cuerpo donde podemos producir especies reactivas del oxígeno, como les decía recién, las mitocondrias son las fuentes más conocidas de producción de las especies reactivas del oxígeno y de los radicales libres. Esto se genera a partir de la producción del anión superóxido, que por medio de que hace una dismutación a través del peróxido de hidrógeno, el cual a través de una reacción de Fenton usando hierro, termina produciendo el anión hidroxilo. Este último es uno de los radicales más dañinos que nosotros tenemos y que ahora vamos a ver cómo es su función en el organismo y cómo lo podemos regular y qué hacen nuestras células para poderlo regular y compensar. Entonces, no queda claro cómo es el mecanismo mitocondrial, cómo llegamos con la terapia hiperbárica a la función mitocondrial, cómo funciona la mitocondria y qué ocurre en ella en cuanto a lo que tiene que ver con la generación de radicales libres y todos los efectos fisiológicos que surgen de ahí. Bueno, como todos sabemos, las especies reactivas del oxígeno son moléculas químicamente reactivas que surgen como un subproducto natural del metabolismo del oxígeno y que tienen funciones importantes. En condiciones normales y adecuadas, lo que hacen es la señalización a nivel celular, trabajan en la defensa inmune, nuestros glóbulos blancos liberan en un fenómeno que se llama reventón respiratorio, liberan estas especies reactivas de oxígeno para atacar a los agentes agresores, en la regulación de los receptores de insulina e incluso en la respuesta mitógena. Tienen un montón de funciones importantes mientras que ocurran de una forma balanceada y puedan ser controlados por el organismo, ¿no? En condiciones patológicas lo que puede pasar es que estos aumenten dramáticamente generando daño a las estructuras celulares. Las especies reactivas más importantes para mencionarles son el radical superóxido, el hidróxido, el óxido nítrico, el radical hidroperóxido, y la mayoría de ellos son todos generados a nivel mitocondrial. ¿Qué ocurre cuando estamos frente a una situación de estrés oxidativo? O sea, el estrés oxidativo tiene un concepto que implica un desequilibrio, o sea, un desequilibrio entre los agentes oxidantes y los antioxidantes. Pero esto en realidad es una situación constantemente dinámica y no es estática, no es un equilibrio constante, sino que en realidad continuamente estamos tratando de balancear esta situación que es muy dinámica. Los oxidantes se pueden producir de manera continua como productos secundarios de la respiración celular, como les decía recién, del metabolismo oxidativo, de la inmunidad, de la inflamación, de la hipoxia, de una anoxia, de algo que está generando ese aumento de esas especies reactivas del oxígeno como un proceso normal de la función de nuestro organismo. Y los antioxidantes se encuentran en relación a estos, que vamos a ver que son generados muchos por nuestras células, como son las enzimas, o muchos otros también incorporados a través de la nutrición, como tienen que ver con la vitamina C, la vitamina E, la vitamina A, y los cofactores que también necesitan estas enzimas, como pueden ser el zinc, el selenio, el magnesio, el manganeso. Muy importante que el organismo pueda tener todos estos factores para poder balancear en esta producción de antioxidantes también. Entonces, cuando hay un aumento de los agentes oxidantes y hay una disminución en forma progresiva y continua de estos agentes antioxidantes, empieza a ocurrir lo que se llama estrés oxidativo. Esto es, como les decía, constantemente dinámico, entonces permite, a pesar de una capacidad de adaptación del organismo de esta producción de antioxidantes,
que esta situación biológica pueda ser elástica y reversible. Y ahora vamos a ver cómo avanzamos en relación a eso. Entonces, en cuanto al estrés oxidativo, nos queda claro que hay un aumento de esos radicales libres que provocan este desbalance a favor del sistema oxidativo, y esto lo que va a ocasionar, si persiste y se mantiene en el tiempo y no puede ser compensado, es daño a nivel de los lípidos, de las proteínas y del ADN celular, con lo cual puede conducir a la muerte celular o a generar células senescentes, o inclusive están involucradas estas especies reactivas en un montón de enfermedades, como vamos a ver ahora, que involucra desde la diabetes hasta la generación de células cancerígenas. Entonces, las especies reactivas del oxígeno aparecen en la hipoxia, en la autofagia, en la inflamación, y también cuando estos están en exceso en algún proceso patológico, pueden generar esos procesos. Esto es un gráfico que muestra cómo el estrés, el aumento de ese estrés oxidativo intracelular puede provocar daños en la piel, en nuestro sistema inmunológico, en las hormonas, aumentando el cortisol y desregulando de esa manera la función, en nuestros huesos, en el sistema nervioso, generando desde enfermedades neurodegenerativas hasta fatiga, por generar una mala combustión energética mitocondrial. Entonces desde ahí más oxidación, más inflamación y más daño, a nivel cardíaco, a nivel intestinal, generando todo lo que tenga que ver con disbiosis y alteración de la función y poca absorción de nutrientes. Entonces, si absorbo menos nutrientes, voy a tener menos defensa antioxidantes para actuar desde ese lugar. Y en el músculo, o sea, todo nuestro organismo se ve afectado por este aumento de estrés oxidativo y de radicales libres no compensados, y de esa manera podemos avanzar hacia padecer un montón de enfermedades. Bien, ¿qué son las moléculas antioxidantes? Son moléculas capaces de donar electrones que permitan estabilizar esos radicales libres que tienen ese electrón desapareado en su órbita externa, y de esa manera poder lograr neutralizarlos. Ellas pueden ser de origen endógeno, que sintetizamos en nuestro propio organismo como ciertas enzimas, o de origen exógeno, provenientes de fuentes externas como es el alimento. Algunos de los ejemplos de estas enzimas son la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa, y todas las vitaminas y los minerales que les mencioné. Vamos a ver cómo el tratamiento con oxígeno hiperbárico tiene un efecto en aumento de estas enzimas antioxidantes. Entonces, si bien sabemos que aumenta estas especies reactivas del oxígeno como efecto de la hiperoxia, que me permite tener un montón de efectos beneficiosos, como vimos, de la función de estas especies reactivas del oxígeno necesarias para el organismo, como es la acción bactericida, la regulación del sistema inmunológico, la regulación de la insulina, como nos permite también, vamos a ver después, todo lo que tenga que ver con la autofagia y la mitofagia y la reparación de funciones. También el poder aumentar el sistema antioxidante permite continuar este balance entre oxidante y antioxidante sin generar un desbalance, sin generar un estrés oxidativo. Y este es un trabajo de investigación que se hizo con el objetivo de establecer cómo es la influencia de la terapia de oxigenación hiperbárica sobre el estrés oxidativo y las enzimas antioxidantes. En este caso se incluyeron pacientes con diabetes mellitus tipo 2, 50 pacientes divididos en dos grupos. Y lo que se hizo es, se tomó muestras en donde se determinaron niveles de nitritos, el índice de peroxidación lipídica, el radical superóxido, el peróxido de hidrógeno, las enzimas antioxidantes como superóxido dismutasa y catalasa. Y lo que se vio en este estudio, muy importante, es que los resultados muestran que la terapia de oxigenación hiperbárica no tiene un efecto prooxidativo. O sea, este aumento de radicales libres ocurre, pero después disminuye, como también vamos a ver en otros estudios que les traje, y no avanza a un proceso de estrés oxidativo, y a su vez se vio cómo hubo una fuerte movilización del sistema antioxidante, mejorando así la defensa contra el daño. Entonces, en este trabajo se demuestra bastante, lo que les vengo contando, este efecto de aumentar la oxidación, pero a su vez también la antioxidación, y de generar un buen balance. ¿Qué pasa con cuando esta función mitocondrial y esto que les vengo contando aumenta y aparece daño, aparece estrés oxidativo, aparece la apoptosis, se genera un inflamosoma y aparece la senescencia celular de esta manera como consecuencia de todo ese daño a nivel celular?
Sabemos que esta senescencia celular es un proceso que está iniciado como una respuesta a este estrés oxidativo, que ocurre como un daño y que es una ruta alternativa a la muerte celular programada, lo cual es de vital importancia para suprimir la formación, por ejemplo, de células cancerosas. Si nosotros tenemos muchas células senescentes en nuestro organismo, estas no cumplen la función que tienen que cumplir y tampoco permiten que se regeneren o se reactiven células nuevas para reparar esa función. Entonces, mayor daño y mayor riesgo de padecer diferentes enfermedades cuanto más tipo de células senescentes incorporamos. Bien, y para eso existe algo que se llama mitofagia. Sabemos que la función mitocondrial debe mantenerse a lo largo de la vida. La mitofagia es un proceso por el cual las células eliminan estas mitocondrias disfuncionales. O sea, existe un sistema de calidad del organismo que permite eliminar esas mitocondrias que no están funcionando como corresponden y mantener la homeostasis celular a través de la autofagia, que es un término que se usa para degradar los componentes intracelulares como son los lisosomas o las proteasas de esas mitocondrias que están dañadas. Este proceso de mitofagia está regulado por una estructura intracelular que se llama TAX, que es un TOR, que es una autofagia, un componente regulador de la autofagia, y vamos a ver cómo la terapia hiperbárica interviene en ese proceso para colaborar con este proceso de mitofagia cuando sea necesario. Un déficit en este proceso de mitofagia está asociado a muchas patologías, porque esas mitocondrias quedan dañadas y no funcionales, y ahí es donde aparece el aumento de patología o de riesgo. Entonces, la activación de la mitofagia, lo que se vio es que está regulada por la inhibición de esos receptores que se llaman mTORC1. Esta activación demostró ser eficiente en inhibir las células senescentes, y lo que se vio es que la terapia hiperbárica inhibe la fosforilación de ese mTOR. O sea, en esta investigación lo que se estudió es el rol del estrés oxidativo y la mitofagia en relación a la aplicación de la terapia hiperbárica en modelos animales de dolor neuropático. Y se halló que el efecto antinociceptivo que tiene el tratamiento de oxigenación hiperbárica está asociado con la autofagia de la microglía. Entonces se vio que cuando hay una alteración en las mitocondrias y estas se vuelven disfuncionales, este mal funcionamiento va a generar, como les decía recién, inflamación celular, acumulación de radicales libres y peróxidos, todos productos que son citotóxicos. Y lo que se vio es que la terapia de oxigenación hiperbárica indujo una regulación positiva al generar estos cambios en la regulación del receptor de la mitofagia para controlar este proceso. Y este es un ejemplo que muestra sin terapia hiperbárica cómo hay activación de los mTOR para la fosforilación que inhibe la autofagia, entonces esa mitocondria queda ahí disfuncional, y cómo con la inactivación del mTOR hay aumento de la autofagia y la mitofagia en presencia del oxígeno hiperbárico cuando este es necesario para reparar el proceso. Entonces vamos a ver que lo que hace la terapia de oxigenación hiperbárica es generar una reactivación mitocondrial, aumentar la actividad fagocítica, estimular la expresión de las enzimas antioxidantes, disminuir los daños de isquemia y reperfusión que también se presentan y ahora los vamos a ver, disminuir el tiempo de cicatrización y disminuir el estrés oxidativo. El oxígeno hiperbárico preserva la integridad mitocondrial, manteniendo ese potencial de membrana que tienen las mitocondrias, y reducir de esta manera la vía de apoptosis. Podría inducir adaptaciones de la maquinaria oxidativa de todas las células, y sobre todo los neutrófilos que intervienen en el proceso de reparación mitocondrial para regular esta respuesta. Entonces, promueve una respuesta similar, antiinflamatoria similar a la resolución inflamatoria mediada por los mediadores que tiene la inflamación. Entonces, lo que va a hacer es, va a través de las vías de las citoquinas y las resolvinas, empezar a estabilizar todo este proceso. Entonces, vamos a ver que la hiperoxia y la generación de la especie de reactivas del oxígeno que está relacionado con la terapia hiperbárica, hay un aumento en las células de estos agentes protectores, entonces esto me va a permitir reparar esta función y evitar el daño celular. Como por ejemplo vemos en las intoxicaciones donde hay un bloqueo de la respiración mitocondrial,
por ejemplo, en la intoxicación con monóxido de carbono o numerosos productos químicos que pueden bloquear esta transferencia de electrones de la fosforilación oxidativa y de esta manera generar daño celular. La terapia hiperbárica, al restaurar la función mitocondrial y la respiración celular en estos pacientes, lo que se ve es que repara esa función y evita el daño. Como se ve en este trabajo, en donde se ve como en intoxicados con pacientes con monóxido, se controló después de la sesión de terapia hiperbárica y en relación a un grupo control, y se hizo pre y post terapia hiperbárica, y se vio cómo se restaura la fosforilación oxidativa bloqueada, en este caso por el monóxido de carbono. Entonces hay una reactivación de la función mitocondrial generada por el oxígeno hiperbárico. Entonces, para resumir, la terapia de oxigenación hiperbárica permite aumentar la mitofagia cuando esta célula ya está dañada y no se puede reparar por activación del mTORC1. Disminuye la apoptosis por inhibición de las caspasas 3, que es otra función que tiene mediada por ahí para regular esa apoptosis y la reparación celular cuando es necesario. Disminuye el daño celular y restaura la función mitocondrial, disminuyendo el daño que ésta puede producir por ese efecto. En cuanto a los que mencionaba recién, de lo que tiene que ver con el déficit de isquemia y reperfusión, nosotros sabemos que el déficit del flujo sanguíneo a nivel de los tejidos resulta en un daño celular reversible en la medida que podamos restablecer esa reperfusión. Y también sabemos que al restablecer esa reperfusión en un tejido que estuvo isquémico, se puede generar un daño que también puede ser irreversible por ese nuevo aporte de ese oxígeno con las especies reactivas del oxígeno. Lo que se vio es que someter a los pacientes a la terapia hiperbárica previa al tratamiento en isquemia y reperfusión, se vio que ese preacondicionamiento que hace la terapia hiperbárica del estrés oxidativo previo con el aumento de las enzimas antioxidantes provoca un efecto protector a ese nivel. En este caso, en un trabajo que se hizo a nivel de daño neuronal, entonces provoca una neuroprotección. Bien. Un poco lo que hace la terapia hiperbárica en relación a la integridad mitocondrial, se ve acá en este trabajo que la funcionalidad mitocondrial está adecuada en la producción energética y disminuir el estrés oxidativo para que desencadena la apoptosis, ¿no? Entonces evitar este daño de las estructuras. Y acá lo que se ve en un grupo de animales tratados con oxígeno hiperbárico, como la membrana nuclear está más conservada, así como se conserva el retículo endoplásmico rugoso y el liso en las células que tienen ahí, como vemos en el gráfico, en el sector B, en las células que tienen las flechas, donde se ve ahí la conservación de los tejidos con la terapia de oxigenación hiperbárica. Entonces, en relación a la terapia de oxigenación hiperbárica y las enzimas antioxidantes, lo que hay es disminución de la disfunción mitocondrial, de la inflamación y la apoptosis, aumento de la mitofagia y la mejora de las funciones celulares, aumento de las defensas antioxidantes y proteger del daño en lo que tiene que ver con isquemia y reperfusión. El aumento de las especies reactivas del oxígeno va a reparar la función mitocondrial y fuerza y esta reparación del sistema antioxidante fisiológico. Todos estos efectos vemos en la terapia de oxigenación hiperbárica. Y ahora le traje unos trabajos muy nuevos. Este es un trabajo del doctor Balestra, muy interesante, donde se hizo la medición del estrés oxidativo después de 60 minutos a 1 atmósfera 0.4 y a 2 atmósferas 0.5 con la terapia hiperbárica, ¿no? Y lo que se vio es que se expuso a individuos sanos a 1.4 y a 2.5, y lo que se vio es que se genera un aumento de las especies reactivas del oxígeno en las mismas, similar a las diferentes presiones, no tanto a 1.4 como a 2.5, como se ve ahí en el gráfico. La producción de especies reactivas del oxígeno con este efecto beneficioso que necesitamos tener, como les expliqué, es igual. Y también se vio que se activan de la misma manera los mecanismos antioxidantes. La respuesta fisiológica resulta similar para los distintos mecanismos antioxidantes a las dos presiones. Entonces, comparativamente entre todo esto que siempre hablamos de el uso de diferentes presiones, que no está todavía
definido para muchas patologías cuál es la presión mayor a utilizar, y que nosotros venimos informando y viendo cómo los resultados de la terapia hiperbárica a presión media es tan efectivo como la alta presión con menos efectos tóxicos y dañinos. En este trabajo se ve cómo tanto la producción de especies reactivas del oxígeno como de las enzimas antioxidantes, como son catalasa, superóxido dismutasa y el glutatión peroxidasa, cómo actúan igual a los dos niveles. En este otro trabajo donde se estudia el estrés oxidativo, la inflamación, la hemoglobina y las variantes después de la administración a diferentes presiones, también se usa la presión a 1.5 atmósferas y 2.5. Lo que se ve es que se genera un aumento de las especies reactivas del oxígeno en ambas presiones después de 20 sesiones de tratamiento, y que después, con los pacientes que recibieron 2.5 atmósferas de tratamiento, las especies reactivas del oxígeno continúan elevadas aún un mes después finalizado el tratamiento, mientras que a 1.5 se normalizan los valores en ese periodo. Entonces también lo que se ve es que hay una mejor respuesta antioxidante en este proceso. Entonces se observó que la misma capacidad antioxidante y la misma capacidad de peroxidación lipídica, hay aumento del glutatión reducido al total después de las 20 sesiones, genera desequilibrio del estado redox hacia un estado reducido, el tratamiento, lo cual tendría un efecto protector en ambas sesiones contra el estrés oxidativo, pero más rápido se vio que disminuyen las especies reactivas del oxígeno a las 20 sesiones. Y este es otro trabajo muy interesante que ya se publicó en el 2020, en donde se ve cómo con la terapia de oxigenación hiperbárica aumentan los telómeros y hay una disminución de la inmunosenescencia, o sea, hay una mejoría, algo muy importante esto, no solo la prolongación del telómero, que es muy importante para preservar el ADN celular, la función celular y la regeneración celular, ¿no? A nivel de lo que tiene que ver no solamente con anti-aging, sino lo que se vio en estos casos, que se reducen las células senescentes. Hay manera que a través de la terapia hiperbárica existe esa destrucción de células senescentes, entonces podemos destruir esas células senescentes y generar nueva reparación celular de los tejidos para poder tratar de esta manera un montón de enfermedades, inclusive el rejuvenecimiento celular como parte de los beneficios de mejorar la función celular en forma integrativa del sistema inmune, del sistema inflamatorio, y regular de esta manera la función. Entonces este trabajo, que va para más investigaciones, que se hizo en adultos sanos de 60 años y que se les midió un control antes, a las 30 y a las 60 sesiones, con seguimiento continuo, se vio estos resultados, ¿no? Como se alargaba el telómero de los linfocitos T helper y los citotóxicos, y las natural killer, y también cómo mejoraban las células B y cómo se podían destruir mejor las células senescentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mariana. Excelente presentación, como siempre. Agradecido por tu participación y por compartir con nosotros toda esta información. Para los que se conectaron recientemente, quiero dar algunos anuncios o repetir algunos anuncios. En primer lugar, al final de la presentación del evento se va a compartir un link, un form para llenar con los datos finales de los participantes para el envío del certificado IMERA por la participación. Por otro lado, Biobárica, por supuesto, en conjunto con IMERA, han desarrollado o han dispuesto un cupón de descuento para los cursos avanzados de la IMERA de Medicina Hiperbárica, que los pueden encontrar a través de su página web. Ese cupón también lo vamos a estar compartiendo en el chat al finalizar la presentación. Algo que no había comentado respecto a las preguntas. Vamos a hacer algún compendio de preguntas finales para cualquiera de los disertantes. Pueden ser generales, pueden ser dirigidas. Si son dirigidas, por favor, intenten escribir el nombre del disertante para poder hacerle llegar la pregunta. Continuamos entonces. Quiero darle la bienvenida a la doctora Julieta Moras. La doctora Julieta nos acompaña hoy, es especialista en medicina integrativa, además
Es especialista también en terapias endovenosas, medicina ortomolecular, es médica ginecóloga, ecografista y también magíster en terapia neural y odontología neurofocal. Hola Julieta, ¿cómo estás? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Voy a intentar mostrar 2 casos clínicos tratados con medicina integrativa, con estrategias terapéuticas sinérgicas, para llevar un poco a la práctica lo que fue mi experiencia en estos últimos 12 años con esta medicina integrativa y el rol de la cámara hiperbárica en mis tratamientos, que realmente es sorprendente. Bueno, ahí estoy. Bueno, desde el punto de vista médico, a pesar de todos los avances tecnológicos, diagnósticos y todos los avances que tenemos hoy en lo que es biotecnología, tenemos los mejores fármacos, los mejores métodos diagnósticos. Sin embargo, hace 60 años las principales 10 causas de muerte en países de altos ingresos no dejan de sorprendernos, y el crecimiento es exponencial. Todo lo que es patología crónica no lo podemos disminuir. Por lo tanto, siento que es una obligación que los médicos tenemos que poner el foco en todo lo que es esta inflamación silenciosa de la que hablaba indirectamente Mariana, del aumento del estrés oxidativo. La estrategia actual, para mí la medicina del futuro, es esta medicina predictiva, preventiva, personalizada y participativa. Estamos asistiendo a un momento de transición o co-creando un nuevo paradigma donde las cifras en salud nos están haciendo reflexionar y buscar nuevas estrategias terapéuticas, como las que les voy a mostrar hoy en 2 casos clínicos. Bueno, lo que nosotros proponemos desde diferentes focos, microfocos que cada vez son más grandes en el mundo, es la estrategia terapéutica sinérgica personalizada como una alternativa exitosa, entendiendo que somos un sistema complejo, donde no existen las partes, sino una red inseparable de relaciones. Principio de universalidad. Estamos hablando que como el paciente va a llegar con un diagnóstico que es la punta del iceberg a un todo que está inflamado. Por lo tanto, lo que van a ver hoy en un caso oncológico de un paciente con un melanoma resistente a tratamiento convencional, o lo que vamos a ver en una paciente con deshidrosis y fatiga crónica, no es nada más ni nada menos que modular o regular la inflamación. Por lo tanto, el diagnóstico es la punta del iceberg a un todo que está inflamado. Obviamente vamos a medir inflamación, hay muchas formas de medir la inflamación celular, pero dejamos un poco de hablar ya del clásico diagnóstico. Por supuesto que el clásico diagnóstico lo documentamos, lo ponemos en la historia clínica, pero el abordaje va a ser mucho más integral. Vamos a también considerar en nuestros pacientes todo lo que estaba hablando Mariana. Vamos a tratar de restaurar todos los mecanismos antioxidantes, cualquiera sea el diagnóstico. También vamos a considerar todos los métodos diagnósticos tal vez no clásicos que pueden estar aumentando este estrés oxidativo, como ser la presencia de metales. Utilizo, además de todas las estrategias que vamos a ver hoy en mis pacientes, utilizo diariamente la quelación endovenosa con excelentes resultados. Entonces estamos asistiendo a una transición de paradigma en salud, sobre todo en patología crónica, donde nosotros vamos a ayudar muchísimo a este sistema de salud que en la patología crónica está en crisis, co-creando un nuevo paradigma.
Entonces, el nuevo paradigma, como les decía antes, no hay partes, hay un modelo en una red inseparable de relaciones. Vamos a preguntarle a este paciente sobre su intestino, sobre neurotransmisores, vamos a tratar de cambiar, por supuesto, el estilo de vida, la alimentación, vamos a ver si en boca tiene irritaciones. Salimos del órgano y vamos a la red inseparable de relaciones para poder cooperar con este paciente. Bueno, entonces, simplemente para saber dónde nos paramos a la hora de ver un paciente con estas estrategias terapéuticas sinérgicas, que es las que me convocan hoy para mostrarles dos casos clínicos, yo lo que quería marcar es que salimos un poco de la especialidad, aunque todos tenemos nuestras especialidades, y nos vamos más a vertir a la universalidad. Muchas veces salimos de la linealidad y vamos a ir a la singularidad. A todos los pacientes no los tratamos iguales. Tenemos nuestros protocolos, por supuesto, pero muchas veces vamos a ir viendo el minuto a minuto de cada paciente, la individualidad, y ahí vamos a plantear estas estrategias terapéuticas sinérgicas en el minuto a minuto de nuestro paciente. Obviamente que todo este proceso deja de ser tan cartesiano, newtoniano y racionalista, y vamos a un abordaje más holístico y sistémico. Bueno, vamos a empezar con el primer caso, son dos casos. En este caso llega un paciente de 52 años, en mayo del 2021. Él me viene a ver para una opinión. Él estaba cursando un diagnóstico de melanoma en región escapular izquierda, con un ganglio centinela positivo, que se había tratado con oncología, con inmunoterapia. Pero a él le llama la atención que en el momento del diagnóstico del melanoma comienza con patología con sintomatología, perdón, en el ojo izquierdo, y además en este momento, unos meses antes del diagnóstico de melanoma y de la aparición de la lesión, él refiere una resistencia a la insulina, lo que es tratado con semaglutida 0,25, y además comienza con un cambio de alimentación. En el medio de todo este proceso, el oncólogo cambia la estrategia, comienza con quimioterapia oral. Acá yo evalúo el terreno, el paciente estaba con una hipovitaminosis franca, estaba con neurotransmisores, vean la serotonina plasmática 89, un HDL muy bajo, por lo tanto este paciente tenemos que trabajar mucho con omega 3, con el perfil de inflamación celular, la PCR ultrasensible altísima de 4,99, y ahí lo que hago es comenzar a plantear diferentes estrategias en conjunto con el oncólogo, siempre tratando de ahí negociar qué se puede hacer para no generar, digamos, ir en contra del profesional, todo lo contrario, para trabajar en equipo. Por lo tanto, en este momento, donde la situación era esta, donde el paciente estaba en tratamiento y no tenía metástasis, me dejan implementar una terapia, digamos, antioxidante. El profesional no quiere, el oncólogo que en ese momento me dice, no quiero que hagas megadosis de vitamina C, ni que hagas sueros de procaína en este paciente en este momento, por lo tanto yo lo respeto, trabajo con terapia neural, con probióticos, con estilo de vida y con una reposición de antioxidantes y de nutrientes a medida, digamos, individualizado con su clínica y con su laboratorio. Lo que hacemos con este paciente fue trabajar sistema inmune. Acá yo en este momento no hago megadosis de vitamina C, sino hago llego a 20-25 gramos de vitamina C endovenosa, y el paciente comienza a mejorar, a mejorar todo lo que es su estado de sistema nervioso, empieza a dormir mejor, y se hace una tomografía donde el melanoma está casi indetectable. Seguimos trabajando con terapia neural y continuamos.
En este momento lo que hago es consultar porque tenía metales e irritaciones en boca, trabajamos con odontólogo neurofocal, el TIC y el melanoma eran del mismo lado, donde el paciente también tenía terceros molares, digamos, tenía un tercer molar que estaba comenzando a irritarse y a dar sintomatología. Por lo tanto, en terapia neural trabajamos mucho con todo lo que es los focos irritativos en boca. Entonces, realizamos la extracción de los terceros molares y removemos el foco nervioso, el foco infeccioso en la pieza 23. En septiembre de 2022, el paciente aparecen lesiones en piel, las cuales fueron biopsiadas, y en la biopsia el resultado arroja un área de necrosis y un pigmento vinculable al melanoma previo. Acá lo que hacemos entonces es, el oncólogo me deja trabajar un poquito más, lo que me deja acá instalar es una terapia más agresiva con megadosis de vitamina C, y él continúa con inmunoterapia. Yo hago 6 sesiones de megadosis de vitamina C, y de la dieta que el paciente venía, que ya estábamos en una etapa de low carb, paso a una dieta cetogénica. En el mismo momento, el cirujano reseca el tumor epiteloide de región escapular izquierda. Realmente el postoperatorio para el paciente fue muy difícil. Ahora les voy a mostrar cómo fue la cicatrización. Y en ese momento es donde, por la situación, indico 30 sesiones de cámara hiperbárica, pido permiso al oncólogo, el oncólogo bastante considerado me deja comenzar con cámara hiperbárica, y también, bueno, continúo con la megadosis de vitamina C. Ahí indicamos 30 sesiones de cámara hiperbárica, y luego también progresamos. Luego de la vitamina C hicimos tratamiento con procaína a dosis altas por su efecto anticancerígeno. En este momento, acá van a ver que cuando el paciente comienza con las lesiones, por supuesto que el oncólogo también pide un PET, y lo que nosotros vemos acá fue, les puse para que vean comparativamente el estudio de abril de 2023 y luego lo que realizamos en agosto del 2023, el PET control, donde las lesiones, el antes y el después, son realmente muy favorables. Ya en el estudio que ven a su izquierda de agosto, 4 meses después, luego de haber hecho las megadosis de vitamina C, los tratamientos con cámara hiperbárica, el paciente no reconoce las numerosas adenopatías hipermetabólicas supra e infradiafragmáticas en seguimiento. Persiste únicamente, pero de menor tamaño, la sitúa en situación diafragmática anterior, que mide 7 milímetros, por lo tanto muy pequeño. Tampoco se identifican actualmente los implantes peritoneales anteriormente descritos, así como tampoco los múltiples nódulos subcutáneos y musculares. Ya no se advierten los focos hipermetabólicos a nivel del parénquima esplénico y pancreático. Esto fue hace muy poquito. El tratamiento, el oncólogo nos dejó actuar con muchísima libertad, y estábamos todos muy sorprendidos por la rápida respuesta del paciente. El paciente actualmente continúa con un mantenimiento, con sueroterapia una vez a la semana, suplementación y terapia hiperbárica. Acá les quiero mostrar lo que sucedió con la cirugía. Realmente fue un proceso para él muy dramático, muy doloroso. La cámara hiperbárica acá fue clave porque realmente moduló el dolor y por supuesto la cicatrización. Entonces, ¿cuál es lo que podemos concluir que la terapia de oxígeno hiperbárica genera en pacientes oncológicos? Bueno, acá revierte la hipoxia presente en tumores, la hiperoxia inducida por el tratamiento con oxígeno hiperbárico aumenta los niveles citotóxicos de radicales libres en los tumores, conduciendo a la apoptosis de las células tumorales.
reduce la proliferación de células cancerígenas y la agresividad del tumor, y reduce la resistencia a quimioterapia y mejora los resultados de la radioterapia e inmunoterapia. O sea que la cámara hiperbárica, que cada vez aparecen más trabajos a nivel oncológico, lo que genera también es, en este paciente, mejoró muchísimo, por supuesto, la cicatrización y el dolor, pero sensibiliza los tratamientos de quimioterapia y sobre todo los de radioterapia. Es una herramienta súper útil, hay mucha evidencia que se sigue construyendo, y realmente los oncólogos depende, yo siempre trato de hablar con el oncólogo, mostrarle la evidencia, y cuando tenemos estos casos resistentes, es una terapia no invasiva que el paciente mejora muchísimo y lo agradece. Por supuesto que mejora la calidad de vida del paciente, tiene un efecto analgésico causado por la quimioterapia, radioterapia, tratamientos quirúrgicos, y también hay trabajos donde disminuyen los efectos adversos agudos y tardíos, como las radiolesiones, como proctitis y cistitis. Hay bastante evidencia que se está construyendo. Esta vez la lesión del paciente en la actualidad, en muy poco tiempo, fue muy clave para nosotros la utilización de la cámara, y la evidencia, esta es una revisión sistemática donde plantea 6 casos muy interesantes. La realidad que al contrario de lo que tal vez algún oncólogo me podría plantear, de que tienen miedo de utilizar la cámara hiperbárica en pacientes oncológicos, realmente la génesis de la angiogénesis en un tejido cicatrizal a un tejido tumoral es diferente, y la cámara hiperbárica puede ayudar y muchísimo, y es clave en la sensibilización en los pacientes que son resistentes a radioterapia o quimioterapia. Actúa justamente con lo que decía Mariana en su presentación, este aumento de los radicales libres en el momento del tratamiento con oxígeno hiperbárico genera una disminución de la célula tumoral, porque acuérdense que la célula tumoral no tiene catalasa, por lo tanto es no solo que mejora toda digamos, el tejido sano y todo el daño que puede generar el tratamiento por radioterapia o por quimioterapia, sino que mejora también el nicho tumoral hipóxico, para que pueda ser, para que no recidive básicamente, y para que pueda ser radiosensible o quimiosensible. Así que hay muchísimos trabajos, les dejo este caso para que lo tengan en cuenta. Bueno, y el último caso, vamos a ver este caso, una paciente femenina de 46 años de edad. Ella consulta por disidrosis plantar de 6 meses de evolución, de aparición súbita ante un evento estresante, y obviamente la paciente viene utilizando ya corticoides por vía oral, pero con muy poco resultado. Además, la paciente presenta trastornos del sueño, irritabilidad, astenia, dinamia. Acá tenemos que ver que este es un típico caso, que la paciente, la medicina convencional lo que hace en estos casos es simplemente tratar la piel y tratar la disidrosis, pero no aborda el tema como un trastorno del eje intestino-cerebro. Esta paciente tiene síntomas que son extra, digamos, piel, que ameritan que nosotros vayamos a trabajar con ese sistema y el estrés oxidativo, porque la piel no es nada más ni nada menos que un emergente de un sistema. Nosotros en terapia neural hacemos mucha hincapié en la parte emocional, en los antecedentes. Esta paciente tenía antecedentes de importancia a nivel emocional, también antecedentes quirúrgicos.
Y lo que hicimos con esta paciente fue empezar a realizar terapia neural en el segmento, digamos, propio, que fue en el segmento interfalángico, pero también consideramos un campo interferente por su historia de vida, la cicatriz de la laparoscopía. Además, lo que hicimos fue pedir un laboratorio para evaluar indirectamente el estrés oxidativo, neurotransmisores, cortisol, para poder cooperar desde el terreno. Por la bioquímica de la paciente y sumada su sintomatología, interpretamos el caso como una hiposcorbemia severa asociada a un síndrome de estrés adrenal fase 4 de Hans-Seyle. Por lo tanto, empezamos a trabajar con el estrés oxidativo, empezamos a trabajar con la reposición de la vitamina C tan importante en todo lo que es el manejo de la inflamación, y ya en la segunda consulta la paciente se encontraba mejor. Este es el final del caso, ahora les voy a mostrar la evolución. La paciente tuvo una mejoría significativa a los 30 días de haber comenzado con este tratamiento integrativo. La paciente además empezó a dormir, empezó a estar menos irritable, más activa, por lo tanto, eje intestino-cerebro. No tratamos la piel local, tratamos el todo. Acá les puse la evolución del laboratorio. La paciente llega con neurotransmisores bajos, con un cortisol total, una glándula suprarrenal agotada, entonces ahí trabajamos con modulación de neurotransmisores, y también la paciente sola fue por motus propio dejando paulatinamente el corticoide. En la actualidad la paciente ya no se aplica corticoide y se encuentra en un plan de mantenimiento con vitamina C, bioral, probióticos, y está muy bien. Les quiero mostrar la progresión de las lesiones. Hicimos también soroterapia. Acá está la progresión, cómo llega la paciente, y en un mes la paciente está ad integrum de su disidrosis, pero lo más importante no es la disidrosis, sino que la paciente comienza a tener también una mejoría sistémica. En todo lo que es tratamientos de piel, por supuesto yo no soy ni oncóloga ni dermatóloga, pero como les decía al principio, hoy esta medicina con esta patología crónica, con este crecimiento exponencial que estamos teniendo en el mundo, en realidad también requiere de una mirada, de una especial mirada en la génesis de toda la patología crónica, que es el estrés oxidativo. Y no olvidemos ver la conexión de todos los ejes. Por lo tanto, es fundamental y es clave en la medicina funcional la modulación individual de cada paciente, sobre todo mirar el todo. Este caso lo presentamos en un congreso, y acá el rol de, como les decía, para ir cerrando, lo que nos regala el efecto de esta terapia del oxígeno hiperbárico en pacientes con piel, que es ese estrés oxidativo que vemos, que no importa el diagnóstico realmente, porque lo que vamos a hacer es modular el estrés oxidativo y aprovechar esta práctica que no es invasiva para poder ayudar a este paciente que viene tan maltratado por el sistema en muchas oportunidades y tan desahuciado. Entonces acá les muestro 3 casos, como la disidrosis de la paciente anterior, que fueron tratados con estrategias terapéuticas sinérgicas, con esta mirada en el estrés oxidativo, con cámara hiperbárica, y realmente el diagnóstico es la punta del iceberg a un aumento, una inflamación y una desregulación de este estrés oxidativo. Acá tenemos un trastorno obsesivo compulsivo, un paciente con un pie diabético que había estado 1 año tomando antibióticos. Esto en 3 meses el paciente ya estaba prácticamente haciendo vida normal, y lo mismo con este paciente con psoriasis, tratados con medicina funcional, cámara hiperbárica. En muy poco tiempo el paciente recupera ad integrum. Entonces, los efectos de la terapia de oxígeno hiperbárico en pacientes con heridas
es clarísimo, esto lo utilizamos muchísimo con resultados muy rápidos, tienen una estimulación clave en la regeneración tisular, porque obviamente aumentan la angiogénesis, la osteogénesis, la regeneración de tejido muscular, la síntesis de colágeno, obviamente el efecto sobre el dolor en todos estos pacientes que claro que es importante y es clave, disminuye el dolor en heridas crónicas y en regeneración axonal periférica, tiene una acción antimicrobiana, actúa sinérgicamente y reduce el tiempo de cicatrización y de complicaciones. Y el efecto antiinflamatorio, que por supuesto rápidamente comienzan a disminuir el edema y toda esa respuesta inflamatoria debido a la vasoconstricción. Por lo tanto, es clave esta herramienta y el uso de estas estrategias terapéuticas sinérgicas en el mundo que vivimos hoy con un aumento de patología crónica exponencial. Acá quería terminar reforzando la idea de este abordaje integrativo, donde recuerden que no hay etiquetas, no hay enfermedades. Como les decía, yo no soy ni dermatóloga ni oncóloga, y sin embargo les he mostrado cómo pude cooperar con estos pacientes y con sus médicos convencionales para que el proceso, en definitiva, el paciente tenga calidad de vida. Bueno, acá les dejé esta frase de Alicia que me encanta: tenemos que cada vez estar más aceitados y afinados en este mundo con esta nueva medicina que siento que es una transición de paradigma y que estamos cada vez más médicos buscando estos abordajes. Muchísimas gracias. Gracias, Julieta. La verdad que interesantísima tu exposición y agradecidos por compartir tu experiencia, sobre todo en medicina integrativa de tantos años. Paso a recordarles los anuncios que tenemos para los nuevos conectados. En primer lugar, pueden hacer preguntas en el chat. Vamos a hacer un compendio, pueden ser preguntas generales o dirigidas a alguno de los disertantes. Intentaremos hacerla en la medida de lo posible. Por otro lado, estaremos compartiendo un cupón de descuento que ha logrado Biobárica con la IMERA, la Asociación de Medicina Hiperbárica e Investigación, para los cursos avanzados de medicina hiperbárica que están disponibles en la web de la IMERA. Eso vamos a colocarlo también en el chat al finalizar la presentación. Y por otro lado, quería también comentarles, a ver si ya está con nosotros, sí. Podemos continuar con el doctor Ali. Ali es médico gastroenterólogo, especialista en gastroenterología, por supuesto. Además es el director médico de Unibárica, que es un centro de tratamiento hiperbárico ubicado en el sur de la Florida. Ali también tiene experiencia en los últimos años con medicina hiperbárica, sobre todo en el manejo integral del adulto mayor. Y así nos va a hablar un poco de eso. Ali, cuando quieras. Bueno, pues muy buenas tardes de nuevo. Mi nombre es Ali Yacel, soy médico con un background de especialista en gastroenterología, con un doctorado en enfermedades hepáticas, pero con una maestría de tratamiento integral en el adulto mayor y otra maestría de hepatología, pero ahora, trabajo en nutrición primaria al frente del Departamento de Medicina Hiperbárica de la red de centros de atención primaria Univida Medical Center aquí en el sur de la Florida, en Estados Unidos. Y para nosotros es un gustazo, después de estas dos grandes presentaciones, mostrar un poco nuestra experiencia en más de un año que llevamos con la terapia de oxidación hiperbárica en toda nuestra red de centros de Univida Medical Center. Entonces, Univida Medical Center se crea en noviembre del 2021. Estábamos, atravesando los últimos embates de la pandemia y el doctor Orlando Rodríguez, que es el director médico, de todo, Univida Medical Center y el director médico del sistema médico de Jackson Hole, junto con dos visionarios más, se dieron a la tarea de crear, una red de centros, pero con un nuevo enfoque, con una nueva misión. Con una misión de que
sería servir a todos los pacientes a través de una atención médica y terapéutica en el cuidado de su salud personalizada, cálida, respetuosa, humana, accesible, profesional, de excelencia, pero sobre todo integral, sirviendo y apoyando además al desarrollo de la comunidad, con la visión de ser el proveedor principal elegido por la comunidad y los beneficiarios del Medicare en el sur de la Florida, pero por su alta calidad humana, profesionalismo y, reitero, es decir, su alto abordaje terapéutico integral científico, avalado por todo nuestro equipo de trabajo. Todos sabemos, es decir, que en Estados Unidos es muy complicado, es decir, la medicina tiene otro concepto, es decir, no, aunque es decir, es una medicina altamente científica, es una medicina basada en muy alta evidencia científica, es decir, la instauración, es decir, es lenta. Vamos a una velocidad diferente a como van nuestros países de América Latina o de Europa. Es decir, pero hubo un cambio y ese cambio se demostró a partir del año, creo, 2012, 2013, cuando empieza a haber una evidencia científica importante, y el libro principal de medicina interna, por el cual nos formamos todos, el Harrison, a partir de su 18ª edición, empieza a incluir un capítulo de medicina hiperbárica, que todavía mantiene hoy en su edición 21. ¿Y qué hubo de nuevo? Que en el 2019, el premio Nobel fue la relación de las células con el oxígeno, donde, como apuntaba brillantemente la doctora Canelotto, demostró, es decir, las ventajas, es decir, de la oxigenación celular. A partir de finalizada la pandemia para acá, han habido disímiles trabajos, disímiles papers, es decir, cientos de papers, es decir, varias revisiones sistemáticas donde han demostrado, es decir, la utilidad de la terapia de oxigenación hiperbárica en el tratamiento de los adultos mayores en diferentes, es decir, patologías. Eso, incluido en la pandemia, las grandes investigaciones que se hicieron, es decir, con los pacientes con COVID y el síndrome de long COVID, post-COVID, y todas las principales publicaciones que aparecieron, hicieron un cambio en la mentalidad de todos los médicos en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque realmente, es decir, todo se demuestra por una, es decir, publicación, no se demuestra, todo viene a raíz de una publicación del doctor Efrati y colaboradores en el año 2020, donde es el primer estudio que demuestra de verdad un poder de antienvejecimiento asociado a la terapia de oxigenación hiperbárica en adultos mayores, donde tomaron adultos de más de 64 años, donde no se modificó ningún estilo de vida, donde no se hizo ningún cambio dietético, donde no se hizo nada y solo se le dieron 60 sesiones de terapia de oxigenación hiperbárica. Y los resultados fueron asombrosos al disminuir a casi un 40% la senescencia celular y al elongar la longitud de los telómeros en al menos una media del 20%. Esto hizo un clic, es decir, en cambio a la modernidad y utilidad real de la terapia de oxigenación hiperbárica en el resto, es decir, de las indicaciones. A partir de ahí se empezaron a desarrollar programas de investigación que todavía hoy por hoy en los Estados Unidos hay más de 22 indicaciones investigacionales hoy por hoy, es decir, que se están llevando a cabo en este mismo instante, y donde dos que demostraron, ya la doctora Mariana ahondaba brillantemente sobre esto, el factor de hipoxia, es decir, el factor de inducción de hipoxia tipo 1 alfa, que se demostró que la exposición hiperóxica intermitente durante la terapia de oxigenación hiperbárica puede inducir al factor 1 alfa, pero que se comporta como un regulador transcripcional de genes implicado en la angiogénesis, en su metabolismo energético y la proliferación celular, modulando la respuesta inmune, es decir, así como la diferenciación de las propias células T colaboradoras hacia un fenotipo regulador, como mencionaba la doctora Mariana Tirrey. Además de eso, es decir, la proliferación de células madres, donde se demostró, es decir, un aumento de hasta un 8 a 10 veces más de los niveles post-tratamiento, pero que a diferencia de las otras terapias
que existen hoy convencional no eleva el recuento de leucocitos circulantes, induciendo alguna diferenciación de estas células madres pluripotenciales, es decir, específicamente en tejidos muy específicos. Como decían, la función mitocondrial, la regeneración mitocondrial de la célula a través de la biogénesis y la estimulación de la formación de nuevos vasos sanguíneos, es decir, a partir de células madres hematopoyéticas, pero ya en órganos diana. En órganos diana que incluso se ha expandido por recientes estudios hasta los órganos genitales, tanto, es decir, femeninos como masculinos, demostrados por técnicas de imagen, es decir, y PET scan. ¿Qué definió esto? Esto definió las dianas epigenéticas de la terapia de oxidación hiperbárica que hoy se siguen en los Estados Unidos, que son dianas de que se sabe por la alta evidencia científica, por el número de revisiones sistemáticas que existen y por la gran cantidad de papers que hay publicados, y se resumieron en esta: la angiogénesis, la regulación tan importante que hablaba la doctora Delotto, es decir, antioxidante, la optimización que hablaba la doctora que me presidió, es decir, en todas las etapas de la cicatrización, la regeneración mitocondrial, la regulación, es decir, inflamatoria importante, la disminución de la muerte celular programada, es decir, como mencionaba la doctora Delotto, y el aumento de la longitud de los telómeros. Aquí hubo un cambio. Hubo un cambio de pensamiento incluso de la FDA, que a partir de julio del 2021 incrementó sus indicaciones, pero claro, no tanto como la Unión Europea, pero sí empezó a reconocer luego de esto unas indicaciones por la alta evidencia científica off-label, y la llamaron así. Y de ahí entraron, es decir, todas las indicaciones con muy alta evidencia científica, que incluyen desde el post-stroke, la disfunción miocárdica, y cuando hablamos de disfunción miocárdica estamos hablando de postinfarto, postangina, incluso las complicaciones miocárdicas del long COVID, es decir, la lesión cerebral traumática intensa, el síndrome de dolor crónico, la fibromialgia, el deterioro cognitivo, esto es importantísimo, y funcional relacionado con la edad, el estrés postraumático, el síndrome post-COVID, el optimal performance con el desempeño atlético, enfermedades degenerativas, enfermedades autoinmunes, es decir, hoy por hoy infertilidad, disfunción sexual, pero como mencionaba la doctora que me presidió, hoy actualmente en todos los Estados Unidos, en todos sus centros de cáncer nacional, hoy se encuentran en múltiples investigaciones de terapia sinergia con la terapia de oxigenación hiperbárica. ¿Qué hizo esto? Que nos planteáramos entonces un proyecto y ser los pioneros, es decir, en toda la Florida y sobre todo el sur de la Florida, de empezar a integrar esta terapia con las terapias que ya tenía, es decir, la medicina convencional o que ya tenía Univida, es decir, en su proceso de expansión, apoyado, lógico, claro, por la experiencia y la gran evidencia que tiene la IMERA, y es decir, usando sus protocolos simplificados. Pero para Univida, cada paciente, es decir, es un reto. Es un reto porque nosotros tratamos de manejar no solo integralmente su diagnóstico a través de nuestros médicos primarios, nuestros especialistas, es decir, y nuestros centros diagnósticos. No solamente eso, sino que estamos enfocados en brindar un servicio terapéutico integral, siempre en evolución para mejorar la salud de todos nuestros pacientes. Hoy somos 24 centros médicos, dentro de 4 semanas vamos a ser 26, y dentro de 8 o 10 semanas seremos casi 30 con un centro de tratamiento integral rehabilitatorio, donde tenemos más, es decir, 34 physicians, atendemos alrededor de 15,000 pacientes y el 94% de ellos son adultos mayores, donde ofrecemos servicios integrados, es decir, como mencionaba la doctora antes, y no solo de la terapia convencional, sino integrados servicios de salud social y bienestar emocional. ¿Qué ha hecho? Que hemos logrado un abordaje terapéutico integral con el propósito de promover un estado de satisfacción en el paciente que abarca no solo su salud, como ya le he mencionado, sino su estabilidad emocional y física. Y para eso tenemos varios
programa en el cual se inserta en marzo del 2022 se inserta la terapia de oxigenación hiperbárica. Entre ellos, solo para mencionarlo, tenemos el programa para la orientación y manejo nutricional, el programa para el entrenamiento cognitivo, el programa avanzado para el alivio del dolor, el programa integral para la rehabilitación con distintas técnicas asociado a esto, es decir, que es la última incorporación desde marzo y abril del 2022 de la terapia de oxigenación hiperbárica. Entonces, hoy somos, es decir, 24 centros y las principales indicaciones en la cual ha venido, es decir, la mayoría de los pacientes coinciden con las indicaciones off-label. Es decir, y por orden, vamos a decir que la primera son los pacientes con osteoartrosis y osteoartritis, la poliartralgia, las lesiones osteoarticulares agudas, es decir, las heridas y úlceras en diabéticos, pacientes con gangrena de Fournier, pacientes con anemia grave, pacientes con un dolor neuropático isquémico, pacientes con Alzheimer y otros deterioros cognitivos, pacientes postquirúrgicos, pacientes post-estrés postraumático, enfermedades degenerativas y también, es decir, tratamientos sinérgicos de cáncer, como hemos empezado con pacientes que tienen tumor de mama, cáncer de colon, es decir, y cáncer de hígado. Son nuestros primeros pacientes que ya estamos en todo. Así como que en este año, es decir, hemos contabilizado 6.231 sesiones terapéuticas donde se han tratado 346. Este corte fue hecho en mayo del año 2023, donde se han tratado 346 pacientes, es decir, donde el promedio de sesiones, es decir, de la frecuencia de sesiones por paciente fue de 15.8, la media de frecuencia semanal fue de 6.8, el cumplimiento de la frecuencia semanal por todos los pacientes fue de 86.7, el 94, casi el 93.5% de todos los pacientes cumplieron todas sus sesiones totales. El 100% de todos nuestros physicians prescriben hoy las indicaciones tanto aprobadas por la FDA como las indicaciones off-label por la alta evidencia científica. Hay más de un 88% de los pacientes que presentaron una evidente mejoría clínica, y aquí quiero hacer una salvedad porque, es decir, estos datos son de nuestra red estadística que han sido supervisados por todas las notas de nuestros médicos, pero no hemos aplicado las encuestas de calidad de vida, que es lo que se debiera hacer y es lo que haremos después en estudios posteriores para publicaciones más serias, las encuestas que todos conocemos, el índice de CAS, de Verte, es decir, el QOL, el OPQOL y todas las otras encuestas certificadas y avaladas para medir la calidad de vida en el adulto mayor. Pero aún así, el 98% de todos los pacientes han tenido un alto grado de satisfacción, es decir, con la terapia, y solo un 3.4% de complicaciones hemos tenido asociado a complicaciones leves es decir, son las que más se reportan, como son el dolor de oído y de senos paranasales. Es decir, nuestra labor, es decir, ha sido de demostrar que hay un viaje al envejecimiento que puede ser saludable. Y como decimos en Univida Medical Center, la vejez puede ser decisiva, crítica y llena de luz. Y lo repito, para nosotros es extremadamente importante esta satisfacción de nuestros pacientes, porque nuestro concepto es llevar de la mano a todos nuestros adultos mayores hacia un envejecimiento saludable donde puedan, es decir, mostrar que la vejez y el envejecimiento es una etapa decisiva, creativa y llena de luz. Muchas gracias. Era solo lo que me queda por mostrar luego de la brillante presentación.
Muchas gracias, Ali. La verdad que hemos tenido 3 presentaciones fantásticas, desde la experiencia de 3 profesionales que, si bien cada uno desde su espacio, desde su especialidad, han logrado incorporar la terapia de oxígeno hiperbárico en las diferentes opciones terapéuticas y, por supuesto, en el servicio que ofrecen. Así que estamos muy agradecidos por ello. Recuerdo los anuncios. En primer lugar, vamos a colocar un link, vamos a poner un link en el chat para completar los datos para la elaboración de los certificados de la IMERA para los participantes. También al finalizar va a haber un cupón de descuento para el curso avanzado de medicina hiperbárica que ofrece la IMERA a través de su web. Así que estén atentos al chat. Ahora vamos a hacer algunas preguntas para los 3 disertantes. Tengo algunas que me han compartido, son muchísimas, voy a tratar de resumir algunas de ellas, las que me sienta y que pueden ser un poco más interesantes y que se relacionen con lo que venimos hablando hasta ahora. A Mariana, muchos oncólogos temen, creo que es una pregunta bastante frecuente además, en la medicina hiperbárica por la regeneración celular. Les da miedo que las células malignas se reproduzcan o aparezcan nuevamente. ¿Qué puede decirnos de esto? Bueno, en parte, como muy bien explicó Julieta, hay varios factores importantes. Primero, la célula tumoral suele tener un centro hipóxico a través del cual estimula el factor inducible por hipoxia para generar nueva formación de vasos sanguíneos. Esa nueva formación de vasos sanguíneos que genera la célula tumoral es una formación desordenada, desestructurada, no sigue el orden que sigue habitualmente nuestras células sanas cuando hay otro proceso de hipoxia para generar nuevos vasos, con lo cual se demostró que la terapia de oxigenación hiperbárica tiene un efecto muy beneficioso en las células oncológicas porque revierte ese centro hipóxico tumoral, inhibiendo ese factor inducible por hipoxia tumoral para de esta manera que frene el desarrollo de los vasos de esas células tumorales, y por otro lado, como también mencionó Julieta, a la célula tumoral no tener catalasa, no tener un buen sistema antioxidante, el aumento de las especies reactivas del oxígeno comienza a generar todo un proceso más oxidativo y de esa manera pone a la célula en un sistema más sensible a la radio o a la quimioterapia, y a su vez todo el proceso biológico celular, todo el terreno biológico en el cual se desarrollan esas células desordenadas, desestructuradas, con daño de ADN, cambia y mejora por la terapia de oxigenación hiperbárica, incluido el sistema inmune, lo cual permite ser una herramienta muy útil para combinar con otras terapéuticas para tratar los pacientes oncológicos. Así que ya no más, ya hay muchos trabajos que evidencian el uso de la terapia hiperbárica y ya no existe más esa posibilidad de pensar que la terapia de oxigenación hiperbárica aumenta la formación de vasos sanguíneos en las células tumorales y aumenta su crecimiento. Eso ya está demostrado que no es así. Gracias, Mariana. Continuamos a la doctora Julieta. La consulta, la pregunta es, entre la terapia neural y la terapia de oxígeno hiperbárico, ¿cuál considera que son los puntos en común o puntos de sinergia que pueden haber entre ellas? Doctora. Sí, ¿qué tal? A ver, la procaína es simpaticolítica, antiinflamatoria, modula indirectamente a través de la simpaticolisis y este efecto, digamos, a nivel sistémico, el estrés oxidativo. Ahora, por ejemplo, en el caso del paciente con lesión necrótica, como ser caso de cualquiera de los 3 casos que mostré de piel, a veces la procaína que nosotros inyectamos, debido al lecho necrótico, cuesta que difunda digamos, hasta la lesión, ¿no? Porque esto tiene que ver con el coeficiente, digamos, de solubilidad de la procaína y el pK, tiene que ver con una cuestión química. Por lo tanto, en esos casos, a mí me ayuda mucho trabajar sinérgicamente con la terapia hiperbárica. La terapia hiperbárica no necesita el vaso, por lo tanto, en ese microambiente de aumento de la presión y aumento del oxígeno, llego y después puedo trabajar con la terapia neural. Las dos son sinérgicas, se pueden por supuesto complementar sin ningún problema. Muchas veces yo primero hago una cámara hiperbárica y después hago terapia neural.
Gracias, doctora. Tengo una Bueno. pregunta general que pueden contestar cualquiera de los disertantes. La pregunta sería, la opinión que tienen respecto a las cámaras hiperbáricas que no son rígidas y las que presurizan por debajo de 1.3. Básicamente entiendo que la consulta debe ir por la aplicación terapéutica que puede tener una presión u otra, o qué recomendación tienen. En cuanto a las cámaras que son de menor presión de 1.3 atmósferas, se utilizan fundamentalmente como para el mal de altura, o casi únicamente en general en esa aplicación. De todas maneras, en parte en lo que yo les fui mostrando, más allá de que la OHMS habla de terapia hiperbárica a partir de 1.4 atmósferas y que los efectos fisiológicos también se empiezan a ver a partir de 1 atmósfera, en general los beneficios de aumentar la llegada del oxígeno a los tejidos ocurre por arriba de 1 atmósfera. Por supuesto que es dosis oxígeno dependiente los tratamientos, entonces se ven mejores efectos y mejores resultados generales a partir de 1.4 atmósferas, y ahí hay una variabilidad hasta, como vimos por ejemplo en las comparativas que les presenté, con más de 2 atmósferas, en donde hay procesos que empiezan en algunos casos a estar más bloqueados, o en algunos casos pueden generar mayor neuroexcitabilidad, o verse el aumento de más especies reactivas del oxígeno, como les mostré. Fundamentalmente, todavía hay un montón de estudios y trabajos para evaluar las presiones, pero sí se establece mejor funcionamiento de toda la terapia hiperbárica para lo que uno quiere definir en estas patologías, como decía el doctor Ali, off-level, más allá de las tradicionales, por arriba de 1.4 atmósferas. Gracias, Mariana. Tengo una pregunta para la doctora Julieta. Si tiene experiencia, o digamos, experiencia en medicina anti-aging o estética con sus pacientes, y si ha encontrado algún tipo de hallazgo, digamos, justamente en esta especialidad o en esta área, cuando trata algún paciente en específico, sea oncológico o lo que sea, si ha tenido algún hallazgo puntual, ya que hace tratamientos integrativos sistémicos, si tiene algún tipo de experiencia. A ver, los hallazgos, no sé si la pregunta va obviamente creo que son hallazgos terapéuticos. La medicina integrativa permite ampliar los límites de lo posible. ¿Por qué? El paciente llega desahuciado, el paciente llega con una etiqueta de que estoy en estos momentos trabajando con pacientes en estadios sin ser oncóloga, y no pretendo serlo. Ya saben que yo prefiero trabajar siempre con respeto, equipo, con todos los profesionales, co-construyendo, pero estoy viendo casos, estoy viendo por ejemplo un pacientito vino hace ya 2 años con un glioblastoma grado 4, donde el paciente estaba, como decimos a veces los médicos por los pronósticos y las estadísticas, con una etiqueta de esto va a recidivar en un 99,9% de los pacientes, ¿no? Imagínense un paciente joven, el paciente es un paciente deportista de alto rendimiento, llega con esta angustia, y todavía estamos trabajando, el tumor no recidivó. Por lo tanto, el hallazgo, la alegría es permanente, y también son sorpresas para nosotros para poder acompañar a todos estos pacientes que tal vez sin querer desde lo médico muchas veces discriminamos porque no sabemos qué hacer desde el abordaje convencional. Entonces, sí, permanentemente me sorprendo. Vean el caso del melanoma, es fuertísimo. Ni el oncólogo ni yo podíamos creer, en 4 meses dio vuelta el PET. Realmente esto se está documentando. Por lo tanto, desde el punto de vista anti-aging, que era creo que la primera parte, la medicina hoy es eso, es una medicina preventiva, altamente preventiva. Entonces, tenemos que empezar a preguntarnos desde lo médico cómo tratar esta longevidad que
estamos teniendo, por supuesto, en el mundo, pero que realmente ahora le tenemos que dar calidad, y no con una medicina tal vez de la polifarmacia o la medicina anti, sino reforzando nuestro sistema antioxidante. O sea que esta es la clave. Todas estas herramientas para mí son el futuro de la humanidad y de la calidad de vida. No sé si respondí, Fabricio, por las dudas. Eso entendí. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Es básicamente eso. Así lo entendí yo también, hallazgos terapéuticos en esa área desde el punto de vista sistémico. Así que para mí quedó respondido. A ver, creo que tengo una última pregunta y vamos cerrando. Para Mariana, quisiera saber qué experiencia tiene, en qué bibliografía hay en tratamientos por pulsos para recuperación de heridas o postoperatoria. ¿Es mejor, peor? ¿Es mejor hacer el tratamiento constante, diario? Es decir, la pregunta es, básicamente, si la entiendo como corresponde, es si la frecuencia y digamos, la intermitencia de la terapia tiene que ver con el resultado, sobre todo en heridas, es su pregunta. Diana. Sí, claro, la frecuencia, por eso hay protocolos de tratamiento, la frecuencia en los pacientes con heridas, siempre y cuando de qué tipo de herida estemos hablando, ¿no? Con qué compromiso y con qué cuadro y en caso de qué paciente, pero la frecuencia es importante. Siempre es mejor sesiones diarias y continuas en el caso de estos pacientes para activar mucho más rápido todos los efectos fisiológicos involucrados en este proceso, ¿no? Desde la acción bactericida, la regulación del sistema inmune, el aumento de la síntesis de colágeno, la reparación de los tejidos, el aumento, la regulación de la inmunidad, el efecto de angiogénesis y vasculogénesis, todos procesos importantes que son dosis de oxígeno dependiente, entonces que cuanto más seguido hagamos, mejores resultados vamos a tener. A pesar de que también se han visto resultados, porque yo en todos mis años de experiencia también he tenido resultados en pacientes con pulsos de dosis por ahí que hagan 2 o 3 veces por semana, pero la velocidad y la recuperación es mejor cuando son sesiones más seguidas. Igual, repito que tiene que ver también con el tipo de herida de la que estemos hablando, ¿no? Y el cuadro general del paciente, que eso también es muy importante a evaluar y a tener en cuenta. Un poco aprovechando también lo que comentó el doctor Ali y Julieta en todo esto como un resumen de cierre, lo que nosotros tenemos que mirar es que acá lo que estamos aportando es mayor oxígeno a los tejidos y a las células, mejorando el sistema inmunológico. Estamos viendo al paciente en una forma integral, no solamente mejoramos puntualmente la herida o el dolor local, sino que con todos estos efectos que mostramos que tiene la terapia hiperbárica, así como la tiene la megadosis de vitamina y la terapia neural y otras tantas terapias que se desglosan de este efecto de mirar integralmente al paciente todas sus funciones, es reparar la función celular, todas esas funciones que están integradas a través de redes en nuestro sistema, y darle al organismo la capacidad de potenciar todas las funciones que tenemos para la regeneración y la mejoría integrativa, ¿no? Y eso es lo importante. Terapias que además de mejorar la úlcera y la cicatrización, mientras el paciente está en la terapia hiperbárica, va a mejorar su función cognitiva, va a mejorar su función ósea, va a mejorar un montón de aspectos, y esto, como decía el doctor Ali, permite mejorar la calidad de vida a largo plazo y tener un envejecimiento saludable, que eso es muy importante. Gracias, Mariana. Tengo una última pregunta para el doctor Ali, que debe estar por allí todavía. Doctor, la pregunta es, ¿cuál es, por supuesto que orientada hacia el tratamiento del adulto mayor, cuál es su experiencia en la utilización de pacientes con Parkinson, Alzheimer, fracturas, y más o menos cómo sería el protocolo de tratamiento? Sí, muchas gracias. Primero quiero abordar algo que comentó la doctora Caneloto. En los Estados Unidos, es decir, hoy por hoy, la Sociedad Americana de Medicina, la Sociedad Americana de Neurología, de Cardiología y de Pediatría, es decir, la recomendación para tratamiento, e insisto, esto es con presiones medias. Como ella bien mencionaba, para la Sociedad Americana de Medicina Hiperbárica y de Buceo, la presión media es de 1.4 hasta 1.8. ¿Por qué? Porque hay disímiles estudios, y Biobárica, es decir, y Mera es pionera también en muchas publicaciones que demuestran la misma
tan alta eficacia terapéutica de las presiones medias sobre las presiones altas, evitando todos los riesgos del uso de las presiones altas. En los Estados Unidos, es decir, aquí, hay que tener mucho cuidado a la hora de implementar cada protocolo. Es decir, nosotros trabajamos en medicina basada en evidencia científica. Muchas veces no podemos, es decir, aplicar toda la medicina integrativa que quisiéramos, porque la FDA tiene unos controles bastante rigurosos con respecto al uso de los protocolos. Pero con respecto al Parkinson, que tú me mencionaste, es decir, enfermedades degenerativas, ¿cuál es otra, Fabri? Parkinson, ¿me hablaste? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Parkinson? Parkinson, Alzheimer y fracturas. Exactamente, es decir, bueno, la fractura ya la decía la doctora Caneloto, es decir, hace poco, en los pacientes que hemos tratado politraumatizados, es decir, con fracturas óseas y pacientes que han incluso recibido injertos óseos, de que tenemos 2 casos, es decir, la recuperación, es decir, ha sido en una media de menos del 80% del tiempo convencional. Y eso está avalado en nuestro sistema estadístico por las notas de nuestros médicos, es decir, con las terapias a nuestros pacientes. Todos conocemos la habilidad del cuerpo en sanar, es decir, gracias a lo que decía y explicaba perfectamente la doctora Caneloto, gracias a la hiperoxia, que es lo que se busca con la terapia de oxidación hiperbárica, un estado de hiperoxia. Esto hace que el proceso de sanamiento sea muchísimo más rápido, pero mucho más rápido al acelerarlo hasta 2/3 de veces más comparado con el proceso de recuperación convencional. En los pacientes con Parkinson que hemos tenido y en los pacientes con demencia, la mejoría clínica no ha sido tan evidente, pero sí se ha notado cierta evidencia, sobre todo en aquellos pacientes en estadios iniciales. ¿Por qué? Es decir, porque está demostrado exactamente que por la neuroplasticidad y por la neurohibernación, con la creación de nuevas redes de vasos sanguíneos que se aceleran con la terapia, es decir, de oxidación hiperbárica, la recuperación de estos pacientes, es decir, la recuperación, no, la mejoría en la calidad de vida ronda al menos el 10%, usando todos los estadios. Y siempre les decimos a todos nuestros familiares de nuestros pacientes, ese 10% es solamente que te reconozca que eres su hijo o que eres su hija. Y para un familiar eso es más que suficiente. Pero también hay que nunca dejar de lado, es decir, que estos tratamientos son tratamientos integrativos, ¿okay? Que esto es un tratamiento sinérgico, que no es un tratamiento curativo, simplemente, sino que es un tratamiento que trata de mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Por eso los protocolos, es decir, que seguimos nosotros, que son los protocolos simplificados de IMERA, las recomendaciones de al menos entre 40 sesiones medio para lograr ver algún cambio en la calidad de vida de estos pacientes. Donde sí se ha visto un cambio ha sido en nuestros pacientes adultos mayores long COVID significativo. ¿Por qué? Porque estos pacientes han traído asociados después al síndrome post-COVID trastornos neurocognitivos que en el transcurso de este año, es decir, la mejoría clínica ha sido evidente. Es decir, lo que pasa es que todavía no hemos hecho las escalas internacionales para demostrarlo, pero tenemos ahí la casuística y lo que tenemos que implementarlo. Muchas gracias, Ali. Bueno, hemos llegado al final de esta presentación, estamos muy agradecidos. En el chat en este momento van a estar viendo, en primer lugar, el link que los lleva a la planilla, al form, donde tienen que completar los datos para el certificado IMERA por la participación. Y también van a estar viendo en este momento el buzón de descuento para el curso avanzado de medicina hiperbárica que está disponible en la web de IMERA. El cupón, por si no lo pueden leer, es Integrativa 2023. Todo en mayúscula, Integrativa 2023. Ese es el cupón de descuento que les ofrece un 50% de descuento en el curso de medicina hiperbárica avanzado de la IMERA. Yo tengo que agradecerles particularmente por la presentación, por el esfuerzo y por acompañarnos a la doctora Mariana Caneloto, a la doctora Julieta Moras y al doctor Ali Yacels. Excelentes presentaciones.
La presentación fue grabada y va a estar disponible en nuestra plataforma en la brevedad. Esperamos en aproximadamente en menos de una semana estará disponible. Al mismo tiempo quiero hacer la invitación para que, así como la doctora Julieta, Mariana y Ali, tenemos un montón de profesionales que nos acompañan en un formato que hemos desarrollado a través de Biobárica, llamado Biobárica Talks, donde hablamos con diferentes profesionales y médicos que han participado, tienen experiencia con la terapia de oxígeno hiperbárico. Son formatos de entrevista muy cortos y están muy buenos. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a Alimere Biobárica. Chao, chao.